capacitados en su área, el doctor Víctor Ortiz Aldaña y el doctor Jiménez Muñoz Leo, que como ustedes vieron ya nos dio unas pláticas. Estamos corrigiendo algún problema nada más que tenemos para entrar, pero en unos minutos ya vamos a iniciar la sesión. No se desesperen, por favor. También díganles que apaguen sus micrófonos. Les pido desde ahorita que si por favor cuando inicien las sesiones apaguen por favor sus micrófonos porque luego hay interferencia con la plataforma. Y se les va a hacer llegar a todos los colegiados una invitación para que acudan a una asamblea presencial el jueves 10 de diciembre, en la cual vamos a tratar asuntos de suma importancia para el colegio, entre ellos algunas cosas como cambios de estatutos. Entonces, espero que por favor puedan venir. Bueno, vamos a iniciar con el doctor Víctor Manuel Ortiz Aldaña, jefe del departamento de programa del Hospital de León. Bienvenido, doctor, y buenas noches. Gracias por la invitación. Hola, buenas noches a todos. Un saludo aquí a la distancia. Pues nos han invitado, gracias al doctor Romero y al doctor Toño de la Cruz, por invitarnos para ver este problema, que es un problema de salud pública. ¿Está abierto el micrófono del doctor Toño? Está bien. Perdón, es que teníamos un problema técnico en cuanto al audio, que dicen que ya está resuelto. Bien, agradecerles al doctor Rodolfo Romero y a Toño de la Cruz por esta invitación para hablar de un problema que es un problema de salud en México y a nivel mundial. Nos tocó que mencionáramos aquí hablar de cáncer de mama localmente avanzado. Para ello vamos a, ¿qué es el cáncer de mama localmente avanzado? Su diagnóstico, hablar sobre la clasificación histopatológica, la clasificación molecular y el tratamiento. Eso es lo que vamos a ir enfocando durante el transcurso de nuestra plática. Como ustedes saben, el problema de cáncer de mama es un problema que ya les decía a nivel mundial, y se calcula que hace 5 años se estaban tratando en el mundo más de 5 millones de mujeres con cáncer de mama. Se estima que en el año pasado, mundialmente, se diagnosticaron 2 millones de mujeres con cáncer de mama, casos nuevos, y de estos murieron más de 626,000 mujeres a nivel mundial. ¿Qué está sucediendo en Estados Unidos? En Estados Unidos el año pasado diagnosticaron más de 226,000 casos nuevos de cáncer de mama y tuvieron una mortalidad de cerca de 40,000 pacientes. El hecho de que una mujer viva en Estados Unidos, este es un factor de riesgo para que desarrollen cáncer de mama. Ahora se ve que de cada 8 mujeres, una va a padecer cáncer de mama en una época de su vida. ¿Por qué ellos han disminuido la mortalidad de cáncer de mama? Porque tienen programas de pesquisa, del screening con la mastografía, para hacer la pesquisa de los carcinomas en etapas tempranas. Quien inicia estos programas para hacer el screening en mastografía para la detección temprana del cáncer de mama es el doctor Shapiro, donde su primera publicación la hace en 1970, donde analizan cerca de 60,000 mujeres y él demuestra que haciendo el diagnóstico temprano de cáncer de mama se va a disminuir la mortalidad de un 24 a 30%. De aquí la importancia que tenemos de seguir haciendo screening de mastografía para hacer diagnósticos tempranos del cáncer de mama. Ellos tienen programas bien establecidos
con el screening, donde están diagnosticando carcinomas in situ por arriba del 40%. ¿Qué sucede en México? Bueno, en México el año pasado, según el Consejo Mexicano sobre el Diagnóstico y Tratamiento del Cáncer de Mama, se diagnosticaron más de 27,000 casos nuevos de cáncer de mama y murieron 6,884 mujeres. Creo que esta cifra está subestimada porque no es la realidad de lo que está sucediendo en nuestro país. Deben de ser mayor número de casos nuevos que se presenten anualmente. En las últimas 2 décadas, ustedes deben de recordar que la frecuencia del cáncer de mama se presentaba por 10 mujeres en 100,000. Actualmente esto se va incrementando, ahora la tasa es de 26 por 100,000. Y la edad de presentación es más temprana en México que en otros países. En otros países la edad de presentación del cáncer de mama es a partir de los 60 años de edad y en México es a partir de los 50 años de edad. Otro problema con lo que contamos es que estamos detectando cuando nos llegan los pacientes de primera vez, son carcinomas localmente avanzados y estas etapas son estas etapas representan un 56% en su momento de diagnóstico cuando nos llegan a los centros de oncología. Esta es una estadística que vean ustedes el número, cómo se presentan estas etapas. En las etapas 1, desgraciadamente en México, no llega ni al 2%, o cuando mucho al 2%. Las etapas 1, un 11%. Las etapas 1 ya, en total, el número que se tienen de casos aquí en México es de un 30%. Y nuestro problema actual es precisamente las etapas avanzadas con cáncer de mama localmente avanzado, que son las etapas 2 a las etapas 3, y esto representa el 56% de los casos que llegan a los centros oncológicos. ¿Qué es el cáncer localmente avanzado? Bueno, como todos ya lo conocemos, son las etapas 2, etapas 3, donde estos tumores son mayores a los 5 centímetros y que muchas de las veces cuando nos llegan los pacientes a la consulta, tiene estos tumores que llegan hasta a sustituir a la glándula mamaria. Otra de las características clínicas que presentan estos tumores va a ser la infiltración a la piel, que puede ser un tercio o puede ser la totalidad de la glándula mamaria y que también nos pueden presentar lesiones fungantes. El otro aspecto también es las zonas linfoportadoras, cómo están estos ganglios, principalmente los axilares, que son ganglios que son mayores a 3 a 4 centímetros y que se encuentran fijos a estructuras profundas de la axila. Y otra entidad que se maneja por aparte es el carcinoma inflamatorio. Más adelante vamos a hablar de lo que es y cómo se diagnostica y cómo se trata. Recordar que cuando tenemos mujeres con tumores en etapas tempranas, tienen un porcentaje, pueden desarrollar enfermedad a distancia en un 30%. Y cuando hacemos el diagnóstico en estas etapas tempranas, ellas tienen ya una enfermedad diseminada en un 15%. Obviamente, cuando nosotros tenemos una enfermedad diseminada, la sobrevida es muy mala para estas pacientes. Cuando nosotros tenemos ya el diagnóstico de un cáncer localmente avanzado, que sean las etapas que ya mencionábamos, etapas 2, etapas 3, lo primero que tenemos que hacer es hacer los estudios de extensión para saber si no tenemos enfermedad a distancia, hacer los laboratorios, hacer lo mínimo que tenemos que hacer de estudios de imagen de la radiografía de tórax y el ultrasonido de hígado. Y el otro aspecto que si lo podemos, estamos en instituciones un poco más grandes y tenemos el acceso a hacer una tomografía tóraco-abdominal y un gamagrama óseo, y esto es para buscar si hay o no lesiones metastásicas a distancia. Con todo esto, nosotros debemos de comentar un diagnóstico del tumor, tenemos que saber el nombre y el apellido del tumor, debemos de tomar una biopsia para que nos mandarlo a patología, tener ese reporte, y en forma paralela se van a correr también la inmunistoquímica para ver cómo están expresados estos biomarcadores que son los receptores hormonales y el HER2-neu. Cuando nosotros hacemos
El estudio de inmunistoquímica, este es un ejemplo de cómo se presentan la positividad en las células. Cuando se hacen los patólogos, ven esta positividad de la gran muestra que está presente en las células tumorales, y este es un GER por inmunistoquímica positivo. Hay otras ocasiones cuando hacemos inmunistoquímica y el patólogo nos reporta que tiene una expresión de 2 cruces. Lo que sigue con estas pacientes, tenemos que hacer una prueba de FISH para saber si está expresado o no está expresado el FISH. Este es un ejemplo de cómo se ven estas células con FISH. Lo rosa es la carga que tiene la gran cantidad de los genes del HER2 que están en la célula tumoral. Una vez que nosotros tenemos el diagnóstico histopatológico, debemos de conocer los factores histopronósticos, no pasarlos por alto porque es muy importante conocer si son carcinomas ductales o son carcinomas lobulares, y si tienen algún subtipo, porque hay muchos subtipos que también juegan un papel muy importante para que unos se presentan más agresivos que otros en los 2 primeros años. Saber el grado de diferenciación, conocer la escala de Schardt-Blum-Richardson o lo de Nottingham, todo esto nos lo va a dar el patólogo, y si tiene factores de permeabilidad linfática o vascular, y si tiene componentes agregados, carcinomas multicéntricos, que pueden ser carcinomas in situ de alto riesgo, los comedocarcinomas, o carcinomas infiltrantes. Les decía que se tiene que correr la inmunistoquímica en estas pacientes. Estos son los carcinomas. Quien empieza todos estos trabajos fue el doctor Perú en el 2005, donde con todos sus arreglos que él realiza, encontramos que detecta que hay 4 casos por inmunofenotipo, o 4 subtipos de cáncer de por inmunofenotipo. El primero y el más frecuente es el luminal A, en el cual los receptores de estrógenos o de progesterona están expresados con un 75%, y el HER2-neo es negativo. El luminal B, eso corresponde cuando tenemos receptores a un 12% y tenemos los receptores hormonales positivos y el HER2 positivo. Y el HER positivo con receptores negativos, eso se presenta en aproximadamente de un 15 a 20%, y otro cáncer que es el triple negativo, que no tiene expresión de los receptores hormonales ni del HER2. Estos 3 últimos carcinomas son carcinomas de alto riesgo, tienen una conducta biológica más agresiva y reciben un tratamiento adicional aparte de la quimioterapia. Como les decía, los pacientes cuando tienen el diagnóstico de cáncer, pues van a tener el 75% tienen los receptores hormonales expresados. Esto nos va a servir porque cuando terminan el tratamiento sistémico, se les va a dar posteriormente el tratamiento de hormonoterapia. En muchos de estos pacientes que están recibiendo hormonoterapia, estamos viendo que te presentan resistencia al tratamiento. Vamos a tocar rápidamente lo que son las firmas genómicas, que son importantes conocerlas. Estas firmas genómicas, la primera que empezó fue el Oncotype DX, y después vino el Tyrus, el MammaPrime, el Endopredict y el PAN50. Estas firmas las tenemos aquí en México, pero yo les veo que tienen un problema. Primero, estas firmas genómicas se van a correr en etapas tempranas, en tumores T1, con ganglios negativos, receptores positivos y que tengan el HER2 negativo. Son etapas tempranas. ¿Qué nos dice, por ejemplo, la firma genómica del Oncotype? El Oncotype lo que nos va a decir es, lo que nos va a demostrar, de acuerdo al número que nos den cuando se corre, que va de 18 o a más de 30, la puntuación. Si nosotros nos dicen que tenemos una puntuación de 18 a 25 puntos, esto nos va a dar el índice de recurrencia local, y si tienen ese puntaje de 18 a 25, les decía, el tratamiento para estas pacientes va a ser con hormonoterapia. Si tiene un puntaje de 26 a 30, el tratamiento va a ser con quimioterapia sistémica y hormonoterapia. Y más de 30, el puntaje más de 30 en el Oncotype, es lo mismo, también va a recibir tratamiento de quimioterapia más la hormonoterapia. Y el Oncotype maneja 21
oncogenes y el Mama Prime maneja de 70 oncogenes. Estas FIPAs genómicas no son baratas, son caras. El Oncotype, la última vez que nosotros lo mandamos a hacer, costó 50,000 pesos y el Mama Prime 70,000 pesos. Entonces, está fuera de nuestro alcance y está fuera también del alcance de las instituciones por el costo. Recordar y conocer la conducta biológica de los carcinomas invasores, ya sea el ductal invasor o el uvular invasor. Generalmente los dos carcinomas nos pueden dar generalmente metástasis viscerales, son las más frecuentes, y las óseas. Pero el carcinoma lobular invasor tiene una característica que nos va a dar metástasis inusuales. Estas metástasis inusuales, los dos lo pueden hacer, pero lo hace más frecuentemente el carcinoma lobular. Estas metástasis se van a presentar en la médula ósea, en las leptomeningios, en el peritoneo que infiltra los ureteros. El hacer el diagnóstico de una carcinomatosis de las leptomeningios es muy difícil. Otra de las características del carcinoma lobular también nos va a dar muy frecuentemente metástasis al ovario. Cuando nosotros tenemos la enfermedad a distancia, tenemos la enfermedad diseminada o tenemos una recurrencia lóculo regional, lo que tenemos que hacer es confirmar la histología. Para esto, si la lesión metastática no permite, siempre hay que hacer biopsia para confirmar, les decía, la histología y conocer qué tipo de células nos está diciendo, si es el mismo, esas mismas células son las que generó el tumor primario. Saber qué fenotipo tienen estas metástasis, si es el mismo fenotipo que tiene el tumor primario, porque nosotros sabemos ahora que cuando tenemos enfermedad a distancia, estas lesiones van a tener una discordancia, donde los receptores o el HER2 van a estar diferentes al fenotipo del tumor primario, y esto se presenta en un 40%. Esta discordancia es un factor de mal pronóstico para las pacientes. Para seguir vigilando a nuestras pacientes, ustedes ya los conocen, son los marcadores, las glicoproteínas de alto peso molecular, que son el CA15-3, 27-29, y que estos se encuentran expresados en un 70%. Y el antígeno carcinoembrionario también se encuentra positivo en un 50%. No son tumores específicos para tener vigilancia de las pacientes, pero nos pueden ayudar cuando se elevan. Tenemos muchas pacientes con enfermedad diseminada y los marcadores C15-3 y el antígeno carcinoembrionario se encuentran en cifras normales. Otro concepto muy interesante son las biopsias líquidas. Es un concepto que ahora se vuelve a retomar, que esto no es nuevo. Quien empieza a mencionar sobre las biopsias líquidas es el doctor Payev. Esto lo hace en 1889, donde él hacía los diagnósticos de pacientes con cáncer de mama, y estas pacientes fallecían y les hacía autopsia. Entonces se encontraba que las células del tumor primario iban a implantarse selectivamente sobre algunas vísceras, hacia hígado o pulmón. Eso le llamaba mucho la atención. Y creó la teoría del suelo y semilla. Esta se sigue utilizando. El suelo es el microambiente, la sangre donde se encuentran, y la semilla van a ser las células que se desprenden del tumor primario y que encuentran ese microambiente adecuado para que se implanten y formen la lesión metastásica. El descubrimiento de las células circulantes del tumor no es nuevo, sino lo hizo un patólogo australiano llamado John Ashford en 1899. Fue el primero que él detecta que hay células del tumor primario que se desprenden y que andan circulando en el torrente circulatorio. En ese momento, pues no le hicieron tanto caso porque pues, era muy difícil, no había las técnicas ni los avances tecnológicos para saber qué eran estas células circulantes del tumor. Entonces ahora con varios estudios se ha determinado que las células tumorales se desprenden del tumor primario en las etapas iniciales de la progresión maligna. Y de esta manera, las células que se liberan invaden los capilares viajando por el torrente sanguíneo.
Por ello se le conoce como células tumorales circulantes. Y estas se van a adherir a las paredes de los capilares y después hacen un escape de torrente sanguíneo, una extravasación, y pueden establecerse en otro órgano diferente al tumor primario, generando así la metástasis. Ese es el concepto precisamente de lo que son las células tumorales circulantes. ¿Cuáles son las técnicas para hacer la detección de estas células circulantes del tumor? No es un estudio sencillo, es un estudio de alta tecnología que se necesitan laboratorios genómicos, gente especializada para que nos hagan estas técnicas, y estas células se pueden encontrar, se pueden medir las células circulantes del tumor por dos métodos. Los métodos citométricos, que es por inmunohistoquímica, la inmunofluorescencia in situ y la citometría de flujo. Y la otra es la retrotranscripción de la reacción en cadena de la polimerasa. Es lo mismo que se está haciendo ahorita con el COVID, con el COVID-19. Es muy interesante tener estas pruebas, y básicamente, por ejemplo, la prueba que está autorizada por la FDA es la célula Cell-Search. Esto es bien interesante porque lo que ellos hacen es precisamente unos anticuerpos, los enriquecen magnéticamente y los cubren con una capa. Entonces toman sangre del paciente, sangre periférica, y entonces estas células, lo que hace estas células que ya están enriquecidas magnéticamente, las células circulantes del tumor se van a pegar, a tener una adhesión, y ellos van a poder, con aparatos muy sofisticados que tienen, medir cuántas células están circulando del tumor. Esto se hace en sangre periférica, se hacen tomas de 20 a 30 centímetros, y la sensibilidad del método de hasta una célula circulante del tumor por cada 7.5 milímetros de sangre periférica. Si ellos encuentran más de 5 células o 5 células circulantes del tumor, es un factor de mal pronóstico. Ahora están corriendo estudios para cáncer de mama en etapas tempranas, para conocer si tienen células circulantes del tumor, y si las tienen. Se están reportando que etapas tempranas de cáncer de mama tienen células circulantes del tumor en un 90%. Y encuentran que en 20 centímetros que le toman a la paciente, encuentran 16 células circulantes de tumor en la sangre periférica. Esto es muy importante porque hay muchos pacientes que están asintomáticas o que no se les han hecho el diagnóstico de cáncer, y que tienen un cáncer subclínico y no se ha hecho, les decía, el diagnóstico. Entonces estas mujeres pueden ser donantes de sangre, y esa sangre que se transfunde a un huésped, entonces ahí van las células y se van a implantar en ese huésped, y ese huésped puede tener un carcinoma metastásico de primario desconocido. Hay artículos que ya lo están publicando sobre esto, y es muy importante conocerlo. Cuando nosotros tenemos etapas localmente avanzadas, etapas 3, T4, que son tumores mayores a 5 centímetros, y que está infiltrada la piel, los N2, ganglios en la axila, generalmente son tamaños de 3 o 4 centímetros, están fijos a las estructuras profundas de la axila. Realmente estas pacientes, el tratamiento que le va a seguir va a ser con tratamiento de quimioterapia sistémica, y esto nos va a ayudar precisamente para tener el control de la enfermedad local y de la enfermedad a distancia. El otro punto de vista, cuando estas pacientes tienen receptores positivos, hormonales positivos, se les da tratamiento de hormonoterapia, y un 25% de estas pacientes estamos viendo que tienen resistencia. Hablar de la recurrencia es precisamente cuando tenemos una recurrencia verdadera. Esto es cuando se hizo una biopsia, se retiró el tumor y recurre nuevamente. La recurrencia verdadera es cuando se presenta en el sitio, en el lecho quirúrgico.
La marginal es cuando está al borde a 1 milímetro o 2 milímetros al borde del sitio de la cirugía, y la recurrencia a distancia es cuando se presenta a más de 4 centímetros y que aquí tenemos que ver que no vaya a ser un segundo primario. Cuando tenemos cánceres localmente avanzados, ya con todos estos estudios nosotros queremos si son operables o no son operables. Entonces el tratamiento de la cirugía continúa siendo un pilar esencial para el tratamiento del cáncer de mama. Cuando nosotros seleccionamos a estas pacientes, tenemos que seleccionar muy bien a las pacientes con cáncer de mama localmente avanzado, si les vamos a hacer cirugía radical o cirugía conservadora. El hacer estos, cualquiera de los dos procedimientos, la sobrevida es igual. Nada más lo importante es seleccionar muy bien al paciente cuándo vamos a hacer una cirugía radical y cuándo vamos a hacer una cirugía conservadora. Cuando nosotros hacemos una cirugía conservadora y damos además radioterapia, esto es muy importante siempre en las cirugías conservadoras dar radioterapia, porque con esto vamos a retrasar la recurrencia local. Pero tenemos factores que van a favorecer el desarrollo de estas recurrencias. Uno va a ser la edad, ahora estamos viendo en un 30% a mujeres menores de 30, 35 años de edad, y que esto incrementa la recurrencia local. Que el tumor tenga los factores histopronósticos de permeación vascular y linfática, un grado mal diferenciado, que tengan el fenotipo que tengan expresados el HER2 positivo, o que sean fenotipos triple negativos, o que tengan un componente intraductal. Todo esto nos hace favorece para que tengan las recurrencias más rápido a estos pacientes. De los pacientes que son inoperables, generalmente pues son tumores mayores a 6 centímetros, o tumores que a veces sustituyen a la glándula mamaria, o que tienen ganglios fijos a estructuras profundas de la axila, o en los cuellos, en el hueco supraclavicular, y que son carcinomas generalmente canaliculares infiltrantes, y que tienen un fenotipo agresivo. Puede ser un luminal B, puede ser un triple negativo, o puede ser un HER2 positivo con receptores hormonales negativos. Estos pacientes lo que se hace es dar tratamiento con quimioterapia sistémica, lo que se conoce como quimioterapia neoadyuvante. Cuando nosotros tenemos el paciente con cáncer localmente avanzado y que tenemos el HER2 positivo, sabemos que estos carcinomas son de alto riesgo. Son de alto riesgo porque van a presentar más rápido la enfermedad a distancia. Puede ser la recurrencia local más rápido, y esto se va a presentar en los 2 primeros años, en el momento en que nosotros establecemos el diagnóstico, y estas pacientes deben ser tratadas con quimioterapia adyuvante. Nosotros iniciamos precisamente primero ya sea con el FAC o el FEC o el AC, que es 5-fluoracil o un antracíclico, que es la diramicina y la ciclofosfamida. Damos 4 ciclos y terminan 4 ciclos, y posterior en secuencia sigue un taxano, que puede ser el 12-taxero o el Plaque-Taxel, y ahí lo damos concomitante con el trastuzumab, porque tienen expresado el HER2 neo, es positivo 3 cruces, y el trastuzumab, damos un total de 8 tratamientos de quimioterapia, y del trastuzumab o pertuzumab damos 17 tratamientos, es decir, 1 año de tratamiento con terapia blanco. No se recomienda el doble bloqueo cuando tienen expresado el HER2 con el apatinib. Este es un bloqueador para el HER1, y tampoco se recomienda el bevacizumab, que es un factor de angiogénesis, para el tratamiento como tratamiento adyuvante en HER2 neo positivo. Una vez que nosotros tenemos estas pacientes que están con cáncer localmente avanzado y que están con tratamiento de quimioterapia, la quimioterapia se pone cada 3 semanas, y debemos de tener siempre una vigilancia clínica para saber cómo está la paciente, su estado físico, qué diagnóstico tiene, y segundo, para hacer una evaluación clínica objetiva del tumor, ver su respuesta, si ha desaparecido o no ha desaparecido. Cuando las pacientes están en tratamiento de quimioterapia el 4º ciclo o 5º ciclo, si tienen una respuesta clínica objetiva completa, nosotros mandamos a hacer una mastografía, porque ya no tenemos evidencia clínica del tumor, mandamos a hacer una mastografía de control para ver si
y por imagen no encontramos algún residual o alguna lesión sospechosa que pueda ser milimétrica en el sitio donde estaba el tumor primario. Si todo esto es negativo, continuamos el tratamiento hasta terminarlo de la quimioterapia, y como tienen respuestas ocurridas completas, estas pacientes las seleccionamos, algunas, para hacer cirugías conservadoras, más que puede ser una cuadrantectomía, una segmentectomía, más disección radical de axila, más la radioterapia. Esperamos resultados de patología, y si hay ganglios positivos, obviamente después las tenemos que mandar a radioterapia, ¿sí? Si nosotros en estas pacientes vemos que tenemos progresión o persistencia tumoral, clínicamente, obviamente hay resistencia y tenemos que cambiar el esquema de tratamiento de la quimioterapia. Tenemos también pacientes que no son candidatas para que reciban tratamiento de quimioterapia. Mujeres en la séptima o la octava década de la vida, y que ahora debemos aprender lo que es la oncología geriátrica, porque ahora estamos viendo pacientes de 70, 80 años hasta 90 años de edad, pacientes muy diferentes, y que a estos pacientes no los vamos a someter a una toxicidad con la terapia sistémica, sino buscamos controlar el sitio primario con cirugía, quitar ese tumor, quitando la mama, y posteriormente estas pacientes, como generalmente son menopáusicas, siempre van a tener los receptores hormonales positivos, y estas les vamos a dar tratamiento de adyuvancia con hormonoterapia. La hormonoterapia puede ser con el tamoxifeno o con un inhibidor de aromatasa o con el exemestano. El carcinoma inflamatorio es una entidad muy especial. Hay muchas ocasiones cuando llegan estas pacientes, los confunden como si fueran unas mastitis y retardan el tratamiento. En el carcinoma inflamatorio, cuando llega la paciente, nunca van a encontrar ustedes un tumor palpable en la glándula mamaria. Toda la patología está documentado, o está nada más localizada lo que es la piel. Es una piel gruesa, roja, dura, en piel de naranja. Y donde tenemos que hacer el diagnóstico, precisamente hacer una biopsia de la piel para documentar el diagnóstico. Conocer el fenotipo. Generalmente los carcinomas inflamatorios siempre van a ser por frecuencia triples negativos, y a estas pacientes les tenemos que dar tratamiento de quimioterapia neoadyuvante para tener el control local y a distancia de la enfermedad. Una vez que terminan su tratamiento, vemos la respuesta, generalmente responde bien. Entre más indiferenciado sea el cáncer, mejor respuesta al tratamiento sistémico. Y posteriormente las tendremos que programar para hacer mastectomías radicales, y posteriormente enviarlas a radioterapia y mantener su vigilancia. Y por último, pues nada más comentarles lo que son las etapas. Aquí lo importante es hacer diagnósticos en etapas más tempranas. Si nosotros hacemos etapas más tempranas, obviamente pues, la sobrevida es mejor de la paciente. Y segundo, podemos hacer cirugías conservadoras, preservando esa glándula mamaria sin amputarlas, y esas pacientes les va muy bien. Muchas de estas pacientes van a recibir tratamiento con quimioterapia de adyuvancia, precisamente para que para que les vaya mejor. Pues muchas gracias por su atención, y si tienen alguna pregunta, con todo gusto esperamos resolvérsela. Doctor, tenemos algunas preguntas para usted. Preguntan, ¿desde qué edad y hasta cuándo se debe realizar la mastografía en familiares directos con CA de mama, y a qué edad se debe comenzar a realizar la mastografía? Estamos hablando de un carcinoma familiar, porque según lo estoy entendiendo, ¿verdad? Es un carcinoma familiar.
Recordar que el cáncer de mama, el 90% va a ser, tiene una presentación esporádica y un 10% va a ser familiar. Para considerarlo familiar es porque vamos a tener dos familiares línea directa con cáncer de mama diagnosticados. Puede ser dos hermanas o una hermana y una mamá. Siempre va a ser línea directa. Si estas mujeres y la descendencia de esas mujeres son mujeres de alto riesgo, en estas mujeres lo ideal sería empezar la mastografía a los 25 años de edad. Y desde luego, si hay esa descendencia de cáncer de mama familiar, correr las pruebas del BRCA1 para ver si no están mutados esos oncogenes para hacer mastectomías profilácticas o reductoras de riesgo. Hacer la indicación de hacer la mastectomía reductora de riesgo. Doctor, tenemos otra pregunta. ¿Qué opinión tiene usted del manejo de reemplazo hormonal por más de 10 años para el manejo del síndrome climaterio? ¿De cuál, perdón? ¿Qué opinión tiene usted del manejo de reemplazo hormonal por más de 10 años para el manejo del síndrome climaterio? Esto es muy interesante. En Estados Unidos, la FDA prohibió la terapia de reemplazo hormonal desde hace varios años, precisamente porque conocemos que cuando estas pacientes reciben terapia de reemplazo hormonal, va a favorecer para que desarrollen cáncer. Yo no estoy en contra de que no se les dé, sí se les puede dar, pero una vez que se establezca su tratamiento de terapia de reemplazo hormonal, tener mucha vigilancia en las mamas y en el endometrio. Doctor, hay otra pregunta. Me dicen que si esa vigilancia ya se hace en México con células circulantes. Sí, ya hay laboratorios de biología molecular. Uno está en Cuernavaca, el ISSSTE en México también tiene otro laboratorio, la UNAM tiene otro laboratorio de biología molecular, el INCAN tiene otro laboratorio de biología molecular y el Hospital General de México. Entonces, sí se hacen estos estudios genómicos para hacer la detección de las células circulantes del tumor. Otra pregunta, doctor. ¿Qué recomendaciones daría usted para identificar tumores en etapas tempranas 0 o máximo 1? Aquí lo importante es lo que yo les decía, hacer el screening. El screening, desgraciadamente, nuestros programas de screening en México no funcionan. Esa es una realidad. Porque trabajamos todo en forma dispersa y no tenemos un programa a nivel nacional para poder hacer esto. Lo ideal es hacer los screening adecuados para poder hacer la detección temprana de los carcinomas in situ y los carcinomas etapas 1. En Estados Unidos, a raíz de esos buenos screens que tienen, porque todo lo tienen bien organizado, ellos están detectando carcinomas in situ por screen, por mastografía, por arriba del 40%. Nosotros quisiéramos tener, en vez de tener cánceres localmente avanzados en el 56%, tener un 40% de carcinomas in situ, porque a esas mujeres les va a ir muy bien. Doctor, otra pregunta. ¿Estas células circulantes pueden usarse como seguimiento de CA mamario? Actualmente no. Actualmente nada más ahorita son factores pronósticos, pero yo pienso que estas células circulantes de tumor, con el tiempo, no va a tardar mucho, nos van a dar de pronóstico, nos van a dar, de acuerdo a lo que encuentren en estas células, son células mononucleares, entonces nos van a dar diagnóstico y también las alternativas de tratamiento. Y sobre todo, qué mujeres pueden, con el tiempo, y porque va a haber biomarcadores especiales para hacer la detección de esas células circulantes del tumor, para prevenir o conocer cuáles son las mujeres que pueden tener más lesiones viscerales. Otra pregunta, doctor. ¿Es válido aún hacer biopsias en tumores mamarios en donde sospeche cáncer mamario? No te escuché. ¿Es válido aún hacer biopsias en tumores mamarios en donde se sospeche cáncer de mama?
Biopsias por aguja. Biopsias por aguja de aspiración fina. Mire, la biopsia por aspiración fina ya no la hagan. Porque si ustedes tienen un tumor en la glándula mamaria, no le hagan biopsia de aspiración, porque lo que necesitamos es tener tejido, pues ya está todo el tumor, porque hay tumores que medir 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros, y se pueden resecar en su totalidad. En esas mujeres decían no hagan biopsias de aspiraciones. Mejor, si lo pueden resecar, el tumor está indicado quitarlo, es mejor que se vaya todo el tumor a patología, porque vamos a necesitar, cuando son tumores más grandes, hacer biopsias con agujas cortantes para tener también fragmentos de tumor, establecer el diagnóstico histopatológico y correr las pruebas de fenotípicas. Muy importante siempre tener tumor para poder correr las pruebas fenotípicas. Una pregunta más. ¿Las pruebas de firma genómica tienen un papel de screening para cáncer de mama? ¿Y desde qué edad, 60 o 70 años, recomienda usted la cirugía conservadora y con coadyuvancia? Las firmas genómicas, como yo les decía, yo les veo la limitante que siempre van a ser 3 etapas diferentes. Etapas 1, etapas 2 máximo, que tengan receptores positivos, que no tengan cambios positivos, y pues eso ya lo sabemos por etapas cuando hacer el diagnóstico de esa paciente. El costo es alto, las firmas genómicas, si tenemos el eso, la última vez que mandé a hacer uno, es hecho muy pocos afortunadamente, porque por el costo es muy alto, licenciado cuesta 250,000 pesos. O paga la prueba o paga el tratamiento. Entonces, y lo único que nos van a decir es precisamente, nos van a dar el índice de recurrencia local, de acuerdo a la puntuación que nos dé el químico, ¿no? el laboratorio de biología genómica. Otra pregunta, doctor, es ¿desde qué edad, 60 o 70 años, recomienda usted la cirugía conservadora y con coadyuvancia? Sí, mire, aquí es muy importante, tenemos que hacer medicina personalizada. No podemos hablar en forma general. La edad no es, no quiere decir que yo me lo pueda hacer una cirugía conservadora. Si me reúne todos los criterios de esa paciente de 70 o 80 años de edad, para hacer una cirugía conservadora, hay que hacer tumores pequeños, glándulas grandes primero. Si tienen glándulas pequeñas, pues no les hagan cirugía conservadora porque va a quedar totalmente simétrica esa mama, ¿sí? Pero si yo tengo una mama de unos 300 centímetros cúbicos de tejido y tengo un tumor de 1 centímetro, perfectamente va a hacerse una cirugía conservadora, ya sea una esterectomía seca, esterectomía en la axila y después la radioterapia, ¿no? Entonces, la edad no quiere decir que yo no pueda hacer, sí la puedo hacer. Por último, doctor, en su opinión personal, ¿existe alguna relación entre implantes y cáncer mamario? Sí, sí lo hay. Hablan de las prótesis, ¿verdad? Sí. Ahorita hay una unidad nueva que se está desarrollando mucho, que es secundaria precisamente a las prótesis mamarias, que son los linfomas anaplásicos. Ahorita ya en México hay 2 casos reportados en el mundo. Hasta la última vez que yo revisé ya había 400 casos reportados en el mundo. Linfomas anaplásicos secundarios a las prótesis mamarias. Aquí es muy importante que estas mujeres que tienen implantes mamarios nunca tienen, yo he visto que la ponen los cirujanos reconstructores y los plásticos y no tienen vigilancia. Con todo esto, deben de tener una vigilancia muy estrecha porque esas mujeres tienen riesgo de que desarrollen después de 5 años o 10 años los linfomas anaplásicos de la mama. Y son agresivos, ¿eh? Sí. Bueno, pues si no tenemos ninguna otra pregunta, te quiero agradecer mucho. Hay otra pregunta, permítame. A ver, en su opinión personal, ¿existe relación? No. A ver, ¿cuál es el dato más importante, doctor, para considerar CA de mama en las mastografías? La imagen.
Mire, aquí primero, el último artículo que yo había leído, el Colegio Mexicano de Radiología tenía certificados como 160 radiólogos en mastografía. Supongamos que sea el doble actualmente, ¿no? Son 350 radiólogos que están certificados en radiología. Nuestro gran problema, y no nomás en México, sino en otras partes del mundo, el diagnóstico por inercia, lo que se conoce como BIRATS, que va del 0 al 4 al 5, entonces hay un sobrediagnóstico por inercia. Aquí, cuando nosotros, el radiólogo esté capacitado, porque no todos los radiólogos tienen la alta especialidad en ser radiólogos en mastografía. La mastografía es todo un reto para hacer diagnósticos tempranos por imagen, y generalmente nosotros lo que vemos en esas mastografías, cuando existen lesiones o lesiones intensas, pueden medir milímetros o 1 centímetro o más, y tienen la presencia de microcalcificaciones agrupadas. Esto es un signo radiográfico muy importante cuando nosotros tenemos más de 5 microcalcificaciones agrupadas en menos de 1 milímetro. Esto es patognomónico de que pueda ser carcinoma. Nomás agregar que estas pacientes, como son lesiones no palpables, entonces para poder saber cómo hacer la histología, en estas mujeres se tendría que hacer un marcaje y posteriormente un marcaje de tejido de una aguja. Eso lo pone el radiólogo invasivo, intervencionista, y posteriormente en ese mismo terminan el marcaje y nosotros vamos a entrar en el quirófano para hacer la biopsia. Una pregunta más, doctor. ¿Cuál es su opinión sobre la elastografía? ¿Es verdaderamente útil en la búsqueda de patología mamaria? Sí, sí sirve mucho, por eso necesitamos buenos radiólogos entrenados en la mastografía, porque eso nos va a dar la pauta de si yo tengo un buen radiólogo entrenado con alta especialidad en mastografía, él me va a hablar sobre la estalografía y de acuerdo a las características radiográficas que él encuentre, podemos hacer diagnósticos de cáncer. Una pregunta más, doctor. Cuando la mamografía o ultrasonido de screening de alguna mujer con prótesis sugiere que la prótesis está rota, ¿usted sugiere el reemplazo? Y si se encuentra líquido libre, ¿se manda estudio en el transoperatorio? Sí, mire, primero saber qué tipo de prótesis le pusieron, porque hay prótesis grises y prótesis rugosas. Hay prótesis que tienen silicón, entonces esto es muy importante para saber, porque las últimas prótesis, las actuales, tienen solución fisiológica, tienen necrosante y se va rellenando con solución. Pero eso es muy importante saber el tipo de prótesis que le pusieron a la paciente, y si hay ruptura de la prótesis, sí hay que quitarla, ¿no? Obviamente, mandar todo eso a patología para que nos confirmen que no voy a tener asociado ahí un linfoma. Bueno, doctor Víctor Ortiz, pues no nos queda más que agradecerle su presencia y saber dónde lo podemos localizar, doctor, dónde podrían verlos nuestras pacientes. Yo estoy, mi consultorio está en la avenida Guanajuato 138, Colonia Jardines del Moral. ¿Puede dar algún teléfono, doctor? 477-724-9991. Bueno, pues a nombre del Colegio de Ginecología y Obstetricia, doctor, queremos darle las gracias por esta interesantísima plática que nos acaba de compartir y muy pronto vamos a hacerle llegar su constancia. Se lo agradecemos infinitamente que se haya tomado la molestia de acompañarnos en este seminario de mastología. Muchas gracias. Gracias a Su usted. constancia se la vamos a mandar virtualmente ahorita y posteriormente pues ya se la haremos llegar en físico. Muy amable. Gracias, señor. Un saludo a la distancia y cuídense.
Muy buenas noches. Bueno, pues para continuar con el seminario de mastología, siendo hoy nuestro último viernes, pues estamos nuevamente de lujo. Además del doctor Víctor Ortiz, que sí hizo favor de darnos la charla previa, nuevamente contamos hoy con el doctor Gustavo Jiménez Muñoz Fredo. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Gracias, doctora. El doctor, pues, recordando, es egresado de la Universidad de Guanajuato. Posteriormente se especializó en cirugía plástica y reconstructiva en la Universidad Nacional Autónoma de México. Gracias, doctora Delia. Un gusto estar aquí nuevamente con ustedes y espero poder aclarar ahí algunas dudas. ¿Se escucha? Dile que no se escucha. Si activa su micrófono, doctor, por favor. Está activado, pero no se escucha. ¿Pero ahí me escuchan mejor? ¿Me escuchan? ¿Sí? Doctor, ¿sí nos escuchas? Yo los escucho perfecto. ¿Ustedes me escuchan a mí? Doctor, ¿sí nos escuchas? Sí, yo los escucho. ¿No me escuchan? Muy bajito. A ver ahí. ¿Me escuchan mejor? Pues sí, un poco mejor. Ok. Sí, por ahí dice el doctor que nos escuchamos bien. Y ya puedes empezar tu presentación. Perfecto, ahí va. Vamos a compartir pantalla. Ok, bueno, pues hoy vamos a platicar un poco de la reconstrucción mamaria y sí me gustaría romper algunos paradigmas de lo que es esto. Si por favor hay en el camino alguna duda, estaría padre ahí que lo podamos aclarar. Definitivamente, una paciente mastectomizada representa un estigma en su cuerpo, representa un estigma en su autoestima y definitivamente la reconstrucción mamaria es con fines de aliviar este estigma que representa la mastectomía. Ahora, hay un comité que se llama COTREMA a nivel nacional, que es el Comité para la Reconstrucción Mamaria o Apoyo a la Reconstrucción Mamaria, y actualmente se está legislando para que la reconstrucción mamaria sea parte integral del tratamiento del cáncer mamario. Toda mujer que sea víctima de cáncer mamario pues tiene derecho a una reconstrucción ya prácticamente por ley. ¿Qué debemos de hacer? Tenemos que hacer un análisis estético preoperatorio. Es muy importante saber la posición de la mama en el tórax, si es alto o baja, la forma de la mama, obviamente de la mama contralateral o la mama restante, la posición del complejo areola-pezón, darle mucha importancia al borde superior mamaria más que el surco inframamario y el índice de masa corporal. ¿Qué es lo que buscamos? Reconstrucciones anatómicas. Esto es lo que buscamos, que la mama reconstruida tenga dinamismo, que se mueva junto con la paciente. Aquí podemos ver una mastectomía prácticamente de las de antes, donde se llevaron el pectoral en la mastectomía. Y bueno, esta es la reconstrucción con un colgajo dorsal y sin tejido aloplástico, sin material aloplástico, sin implantes. ¿Cuál es el objetivo de una reconstrucción mamaria? Pues obviamente la restitución anatómica, mejorar la autoimagen y la autoestima de la paciente. Se va a cerrar el ciclo del tratamiento de cáncer de mama. Debemos de buscar técnicas rápidas, reproducibles y estéticas que disminuyan la morbilidad y que tomamos como referencia la mama sana. Es muy importante tomar como referencia las unidades estéticas, que lo platicamos en la plática, valga la redundancia, pasada. Si nosotros planeamos nuestras incisiones tomando en cuenta estas unidades estéticas publicadas en el 2002, vamos a tener un mejor resultado estético. Las estadísticas. En Estados Unidos, la reconstrucción mamaria ha incrementado a partir del 2015 un 4% más o menos anual. Sigue aumentándose, sin embargo, se sabe que en Estados Unidos hay más de 3.1 millones de mujeres sobrevivientes a cáncer de mama.
de los cuales menos del 23% de las pacientes sabe de las opciones reconstructivas. ¿Qué es lo que pasa en Estados Unidos? Que ni los médicos tratantes de primer ingreso, en específico los oncólogos médicos y quirúrgicos, y la mayoría de la población general sabe que existen opciones de reconstrucción mamaria tanto inmediata como tardía. Menos del 20% de las mastectomías en Estados Unidos se someten a reconstrucción inmediata. Lo ideal es que tengamos más reconstrucciones inmediatas y menos reconstrucciones tardías. Obviamente hay en algunos casos que no se puede hacer una reconstrucción inmediata por las condiciones clínicas de la paciente o el tratamiento que va a seguir, que obviamente eso lo debe de dictaminar el oncólogo junto con el oncólogo médico y radioterapeuta y demás, todo el equipo multidisciplinario. Súper importante que estas pacientes tienen que tener un tratamiento con el equipo multidisciplinario. No todos sabemos de todo. Nosotros no sabemos de cáncer, sabemos de reconstrucción y aquí la batuta la lleva el oncólogo quirúrgico, quien decide, dependiendo del estadio clínico, si se puede realizar la reconstrucción inmediata o no. En México, representa el 19.4% de los casos de cáncer. 3 de cada 10 cánceres de mujeres mayores de 20 años es de mama. 15 muertes por cada 100,000 habitantes, 100,000 mujeres. Hay mayor incidencia en los estados de Colima, Campeche y Aguascalientes. Esta es estadística del INEGI de octubre del 2016. Como todo en México, pues estamos atrasados y obviamente la estadística no es muy confiable, que eso lo tenemos en contra. ¿Por qué no se reconstruye una mujer en México? Por falta de recursos económicos, es la causa más importante. La otra causa más importante es falta de información de sus médicos tratantes. Falta de recursos materiales, no hay un programa nacional de reconstrucción mamaria que se está trabajando en esto y falta un compromiso público y privado. Lo más importante es que se le considere estético y no se debe de considerar estético, es un procedimiento completamente reconstructivo que tiene que formar parte del tratamiento integral de la mujer que tiene cáncer de mama. Las primeras reconstrucciones, y este es uno de los másters de la cirugía plástica, uno de los maestros, el doctor Ralph Millard, que es muy reconocido sobre todo por cirugía de labio y paladar hendido de la Universidad de Miami. Si se fijan, es una reconstrucción horrible que dista mucho de parecerse a una mama. Es un colgajo ahí cutáneo que, pues, desde mi humilde punto de vista, ni siquiera vale la pena el riesgo que pasó la paciente en quirófano para lograr este resultado mediocre. De cierta manera, esto ha evolucionado muy drásticamente, esto ha evolucionado de una manera impresionante para poder llegar a unas reconstrucciones mucho más anatómicas, tridimensionales y que sí parezcan mama. En Guanajuato tenemos una fundación que se llama Revicam Guanajuato, donde hemos podido ayudar a muchas mujeres. Estos son los procedimientos que hemos realizado. Actualmente llevamos más de 180 reconstrucciones en mujeres del estado y no todo es con implantes y con expansores. Siempre hay que buscar tratar, cada mujer tiene una combinación de procedimientos ideales, pero sí es aconsejable utilizar el tejido propio de preferencia en la mayoría de los casos que sea posible. Y bueno, también los aloplásticos, implantes, expansores son buena opción en ciertos casos. Hay diferentes opciones. Hay expansores implantes que se llaman de Baker, hay implantes anatómicos, hay texturizados, microtexturizados, lisos, y ahorita vamos a hablar de los pros y contras de cada uno de ellos. Y actualmente como estamos, obviamente el proceso de reconstrucción mamaria es un proceso que conlleva varias cirugías, que conlleva varios pasos quirúrgicos y que puede tardar en promedio de 1 a 2 años. Este es un videíto de lo que hacemos en la fundación, que me gustaría presentarles, que es muy importante que nosotros como médicos estemos sensibilizados en lo que representa esto para las pacientes. Muchas veces creemos que sobrevivir es suficiente y la realidad es que no. Es la oportunidad que tenemos todos los cirujanos que participamos en este tipo de proyecto de podernos concientizar de la problemática de nuestra gente, de nuestras mujeres. Son actividades que nos ponen otra vez los pies en la tierra, ¿no?
Yo pienso que las ganas que tiene uno de salir adelante te ayudan y en este proceso de verdad hay tantos ángeles. Bueno, yo en el transcurso de este tiempo, la verdad he encontrado mucha gente que me ha apoyado y yo pienso que ya no se deben de desanimar y yo creo que todo detectándose a tiempo tiene cura. Tengo un hijo de 8 años. Lo hice por mí, primero, y por él, porque él sí sufría más que yo al verme así. Me dice, es que todo el mundo te mira, mamá. Y le digo, ¿qué importa, mijo? Siéntete orgulloso de mí. Le digo, porque estoy viva. Le digo que dicen no pasa nada, pero sí pasa. Y yo pienso que va a ser algo pues bien agradable para mí. Es muy satisfactorio definitivamente formar parte de este equipo. Son excelentes cirujanos plásticos reconstructivos de todo el país que nos visitan y sobre todo porque ayudamos a las pacientes que están en este problema tan importante, ¿no? Pacientes posoperadas de mastectomía por cáncer de mama. Pues yo las invitaría a que se animen a hacerse esta cirugía porque pues por uno mismo, como mujer, como pareja, como madre, es bien importante el sentirse también seguros de sí mismas. Híjole, mano, si tú supieras cómo me siento. Para mí es lo más bello que me pudo pasar después de la experiencia que tuve. Ahora creo yo que vuelvo a ser la misma persona que era antes. Y que muchas gracias a todas esas personas que ponen su tiempo, su dinero, sus conocimientos, sus esfuerzos para que nosotros estemos aquí en este lugar a punto de estar otra vez normales, a punto de ser otra vez iguales antes de este proceso. Diría que sean valientes y que no se detengan por si nos vemos mutiladas, porque no es realmente esa la palabra que tenemos que tener. Esto para mí ya es un regalo de que la vida me está dando a través de ustedes esta oportunidad
decirle a la demás gente, aquí estoy presente y podemos seguir adelante. Fíjate, cuando estés embarazada, Ok, entonces por medio de esta fundación hemos podido apoyar un poquito más de nuestras mujeres. ¿Qué es lo importante? Las reconstrucciones tardías tienen menos riesgos de complicaciones, esto es real, pero la reconstrucción inmediata tiene menos morbilidad psicosocial para la paciente. La probabilidad de recibir radioterapia dictará la técnica ideal en reconstrucción inmediata. La radio y la quimio neoadyuvante tienen resultados prometedores y obviamente hay un espacio para la radioterapia intraoperatoria. Los estudios hasta donde se ha visto en cuestión de oncoplástica es que son prometedoras. Defectos parciales son los ideales. Por ejemplo, esta es una reconstrucción inmediata en una paciente que está marcada, en la cual ahí está el arpón, ahí está en el videíto de arriba, podemos ver el arpón del marcaje, y es un tumor en un cuadrante superolateral de la mama, en la cual hicimos una técnica de pedículo superomedial de reducción mamaria, y obviamente vemos eritematosa la mama derecha por el tratamiento de la radioterapia, y un poquito ahí de más gruesecita la cicatriz por el tratamiento, pero bueno, esta paciente con esta cirugía queda reconstruida, se hace bilateral la reducción para simetrizar, y es en una sola etapa. Defectos totales, hay dos opciones, autólogo y aloplástico. Las reconstrucciones con expansor implante, generalmente lo ideal es en pacientes con mama contralateral pequeña, que podamos simetrizar volumen. Es un menor tiempo quirúrgico, es técnicamente más fácil, requiere 1 a 2 tiempos quirúrgicos, son menos cicatrices, no hay morbilidad del sitio donador, esta es una de las ventajas. Como bien mencionó el doctor Víctor Ortiz en la charla pasada, actualmente hay una relación de linfoma anaplásico de células gigantes al macrotexturizado. Hay a nivel mundial reportados arriba de 560 casos, de los cuales ya hay 30 muertes reportadas. Generalmente las muertes se asocian a complicaciones de radio y quimioterapia en estas 30 pacientes, pero todas asociadas a una macrotextura. Todavía está en investigación, hay 2 grupos importantes, uno en Houston, en MD Anderson, otro en Australia. En Australia tienen una incidencia mayor, pero todos se asocian a la macrotextura de implantes que se hacían con una impregnación de sal para hacer la macrotextura, pensando que esto reducía la contractura capsular. En realidad, hay 2 teorías muy aceptadas que todavía requieren demostración científica, en la cual una se basa en el biofilm, en la colonización crónica del implante, y otra en la fricción y en la irritación crónica que ocasiona. Hasta ahorita las guías de MD Anderson son que se tiene que hacer una resección en bloque en conjunto con oncocirugía y nada más. No hay evidencia de radioquimio que funcione, únicamente inmunomodulación o inmunomoduladores por el oncólogo médico. La radioterapia es determinante para elegir el procedimiento, como le habíamos comentado. Vamos a hablar en específico de las matrices dérmicas. Son matrices o el andamio dérmico, generalmente vienen de cadáver, de bovino, sirven para darle cobertura a los aloplásticos. Son muy costosas, estamos hablando que en promedio una paciente que requiere 2, como se ven aquí, semilunas de matrices dérmicas, son aproximadamente entre 80 y 120 mil pesos. Tienen una mayor tasa de complicaciones. La ventaja es para el cirujano porque es más cómodo. Son útiles, muy útiles en déficit de tejido, y se comenta que hay mayor satisfacción estética de las pacientes, pero en realidad no se puede demostrar. Hicieron un score en algunos estudios clínicos y no demuestran que haya una mayor satisfacción. Actualmente están en desuso los implantes de solución salina porque daban un poco más de problemas. Se empezaron a usar en Estados Unidos a partir de la crisis
del 92, donde retiraron los implantes de silicón cohesivo, pero actualmente también en Estados Unidos se usa el implante de silicón cohesivo. Son implantes seguros. No hay evidencia científica de que los implantes aumenten el riesgo de cáncer de mama. Una cosa es el cáncer de mama y otra cosa es el linfoma anaplásico de células gigantes, que no entra dentro de la clasificación de un cáncer de mama. Entonces, de cierta manera, la incidencia del linfoma anaplásico de células gigantes, dependiendo de la serie, si hablamos de la serie americana del MD Anderson, es de 1 en 300,000 casos y de 1 en 300,000 mujeres con implantes, y en Australia puede bajar hasta 1 a 10,000 mujeres con implantes. Las técnicas con dorsal ancho son muy útiles. Es un recurso útil. Actualmente hacemos una técnica con una parcialidad del músculo y mayor isla cutánea que da menos morbilidad al sitio donador y que resulta en un resultado más estético. Ahorita vamos a ver casos. TRAM está escrito desde el 83. Hay TRAM pediculado. TRAM es utilizar la piel sobrante, lo que quitamos en una abdominoplastía, y puede ser pediculado, se toma todo el recto abdominal, o puede ser libre, que está descrito por Holmstrom, en el cual se toma basándose en los vasos epigástricos inferiores profundos y se pegan por medio de técnicas microquirúrgicas generalmente a los vasos receptores, que pueden ser la mamaria interna en la mayoría de los casos, y tienen que retirar un par de costillas, o a la torácica lateral cuando no hay mamaria interna. Y lo más nuevo son los colgajos de perforantes, que se basan en alguna arteria perforante, son los más conservadores con la pared abdominal, y el más importante o el más moderno es el DIEP, que viene de sus siglas en inglés, que es Deep Inferior Epigastric Perforator Flap. Este es un ejemplo de un CIEA. Este no es un DIEP, un CIEA es de la epigástrica superficial. No todas las pacientes lo tienen, aproximadamente un 30 y un 40%, y aquí está ya la anastomosis hecha a la mamaria interna. Y podemos ver incluso cómo tiene el latido ya de la anastomosis microvascular. ¿Qué es la ventaja? Menos mórbido, es un procedimiento altamente estético, pero es un procedimiento largo, en el cual se requieren de un equipo grande, de 7 a 8 horas de cirugía, en el mejor de los casos, puede llevarse 10, 12 horas, y que obviamente pues esto representa morbilidad para la paciente. El lipofilling o los injertos de grasa han venido a revolucionar mucho la reconstrucción mamaria. La grasa es oro líquido, es prometedor. Hay incluso sistemas de expansión tisular previo a la colocación de grasa para mejorar el lecho receptor de la grasa. Este se llama sistema Brava, es desarrollado por Roger Curry en Miami. Y muchas veces la grasa sirve para dar contorno. Es muy importante el screening del cáncer, que los radiólogos sean especializados en cáncer de mama o en radiología mamaria en específico, porque la grasa puede dar microcalcificaciones que un radiólogo no muy especializado pudiera confundir con un cáncer mamario. Esta es una reconstrucción, una segunda etapa, todavía nos falta, y algunos efectos de la simetrización con la grasita. Nada malo, hija. Vamos a hablar de resultados. Esta es una reconstrucción con un colgajo abdominal, un TRAM ipsilateral. Este ya es una paciente prácticamente terminada. No alcanzo a ver porque veo las pantallitas. Déjenme ver si las puedo mover para poder ver mi pantalla completa. Sí, aquí esta es la primera etapa. Aquí lo único que quedaría pendiente es la micropigmentación del complejo areola-pezón. Si la paciente desea sentir el bultito que ocasiona el pezón, se pueden hacer colgajos locales para reconstruir el pezón, y si no, se puede simular con un tatuaje, una micropigmentación en tercera dimensión. Vamos a ver si... Ok, esta es otra paciente en la cual colocamos un expansor, un colgajo dorsal ancho, un expansor en primera etapa, en segunda fase un implante y algo de grasita, y en una tercera fase el tatuaje del areola y pezón, y este es el resultado ya de la reconstrucción. Igual una paciente en la cual hicimos un colgajo abdominal, un TRAM, ella sí quería pezón, entonces hicimos la reconstrucción del pezón y el tatuaje de su areola.
Otra paciente con un colgajo abdominal, un TRAM, y este es el resultado a los 18 meses. Una paciente con un dorsal. Esta es una paciente con muchas morbilidades, aparte de haber tenido cáncer de mama, ella tiene artritis reumatoide, síndrome de Sjögren. Hicimos una reducción de la mama contralateral, un colgajo dorsal ancho, una modificación, se llama colgajo dorsoepigástrico, que tenemos descrita y publicada ya en libro y en artículo, que es muy útil y que tiene muchas ventajas sobre el dorsal ancho tradicional, ya que solo tiene una tira de músculo de 7 centímetros y se basa, su circulación o su base de irrigación es la rama descendente de la arteria toracodorsal. Este es otro caso, igual, con un dorso epigástrico, ahí está el esquema del colgajo y este es el resultado final después de 2 etapas con esta paciente con una mastopexia contralateral y la reconstrucción. Falta un poquito de retoque de la micropigmentación para que toque un tono un poco más oscuro y se simetrice más el tono con respecto a la mama contralateral. Otra paciente, fumadora, con una escoliosis importante, una mastectomía nada conservadora, donde tomaron el pectoral, y esta es una reconstrucción con el dorso epigástrico y ya su micropigmentación areolar. Todavía nos falta un poquito de contorno, vamos a lograrlo con un poquito de grasa. Una mastectomía vertical, igual, un dorso epigástrico y la micropigmentación areolar. Esta paciente sí ya no aceptó la reconstrucción del pezón y solo se hizo la micropigmentación y este es el resultado. Una paciente en 2 etapas donde hicimos también un colgajo dorsoepigástrico y la micropigmentación areolar en la segunda etapa y este es el resultado. Otra paciente con colgajo dorsoepigástrico y sí nos faltaba volumen, entonces colocamos un implante debajo, un implante anatómico y una reducción mamaria contralateral. Un caso interesante, una paciente muy joven de 13 años que resultó ser un filodes bilateral, en la cual se hizo la resección junto con oncocirugía y hicimos una reconstrucción inmediata con implantes directos en posición retromuscular parcial y unos injertos libres de complejo areola-pezón y este es el resultado a los 2 años de reconstrucción. Después hicimos una micropigmentación de la areola y el pezón y este es el resultado de esta pacientita. Ahorita tiene estas fotos, este último video fue a los 16 años. Entonces, también la reconstrucción mamaria es para este tipo de casos en los cuales podemos impactar de una manera muy importante en la calidad de vida de las personas. Como tips y conclusiones, hay que tener en mente la importancia de la estética en la mama y la importancia que esta conlleva para la autoimagen y la autoestima de las pacientes. Es una castración, una mastectomía es una castración para una mujer porque las mamas son signo de feminidad. Tenemos que hacer un análisis preoperatorio detallado. Tenemos que respetar que la mama tiene dinamismo, no es una estructura fija al tórax. El marcaje se tiene que hacer de pie. La ejecución de la técnica debe ser ideal para cada paciente y debe ser nítida. Debemos de dar un seguimiento posoperatorio, lo mencionó también el doctor Víctor Ortiz. Todas las pacientes que incluso se ponen implantes por estética, se les tiene que dar un seguimiento anual y se tiene que dar con ultrasonidos, con exploración clínica y resonancia magnética cada 5 años. El único estudio que sirve para tener el conocimiento específico, tener la imagen ideal del implante es la resonancia magnética y está recomendada hacerla cada 5 años. Se le tiene que dar un seguimiento posoperatorio, tiene que haber una comunicación estrecha con la paciente. La paciente tiene que entender que es un proceso que puede llevar varias intervenciones y que nosotros tenemos la obligación como cirujanos de darles resultados reproducibles y constantes. Debemos de parecernos cada vez más a los países de primer mundo y hacer más reconstrucciones inmediatas. Tenemos que dar opciones menos mórbidas, tenemos que dar opciones seguras y tenemos que darles a entender a nuestras pacientes que es un proceso de reconstrucción en el cual se van a enrolar junto con nosotros. Muchas gracias. Espero haber aclarado un poquito el panorama. La verdad es que creo que
que sí es un recurso útil, que sí tenemos que sensibilizar a nuestras mujeres a que existe esta opción, que es una opción real, que debemos de buscar, que sean reconstrucciones anatómicas, estéticas, que se parezcan a una mama y no solo colocar un implante, no todo es con implantes. En muchos casos no es conveniente utilizar implantes y debemos de hacer equipo tanto con el oncólogo médico como con el oncólogo quirúrgico, como con el radioterapeuta y con el ginecólogo. Hay que hacer un equipo. Creo que la medicina actual se basa en hacer equipos y en delegar responsabilidades porque estas pacientes requieren la mejor atención y el mejor conocimiento de cada una de las áreas.